Parte 2 del Satipatthana Sutta. Número 2. Contemplación de la sensación. 380. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando la sensación en las sensaciones? Aquí, bhikkhus, cuando un bhikkhu experimenta una sensación placentera, comprende, estoy experimentando una sensación placentera. Cuando experimenta una sensación dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa. Cuando experimenta una sensación placentera mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera mundana. Cuando experimenta una sensación placentera no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación placentera no mundana. Cuando experimenta una sensación dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa mundana. Cuando experimenta una sensación dolorosa no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación dolorosa no mundana. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa mundana. Cuando experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa no mundana. Así, mora contemplando la sensación en las sensaciones internamente o mora contemplando la sensación en las sensaciones externamente o mora contemplando la sensación en las sensaciones interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en las sensaciones o mora contemplando los factores de disolución en las sensaciones o mora contemplando los factores de origen y disolución en las sensaciones. O su atención se establece como existe solamente sensación y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea, mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando la sensación en las sensaciones. Fin de la contemplación de la sensación. Número 3. Contemplación de la conciencia. 381. Y, bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando la conciencia en la conciencia? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende la conciencia con pasión como conciencia con pasión. Comprende la conciencia sin pasión como conciencia sin pasión. Comprende la conciencia con enojo como conciencia con enojo. Comprende la conciencia sin enojo como conciencia sin enojo. Comprende la conciencia con ignorancia como conciencia con ignorancia. Comprende la conciencia sin ignorancia como conciencia sin ignorancia. Comprende la conciencia contraída como conciencia contraída. Comprende la conciencia dispersa como conciencia dispersa. Comprende la conciencia sublime como conciencia sublime. Comprende la conciencia no sublime
como conciencia no sublime. Comprende la conciencia superable como conciencia superable. Comprende la conciencia insuperable como conciencia insuperable. Comprende la conciencia concentrada como conciencia concentrada. Comprende la conciencia desconcentrada como conciencia desconcentrada. Comprende la conciencia liberada como conciencia liberada. Comprende la conciencia no liberada como conciencia no liberada. Así, mora contemplando la conciencia en la conciencia internamente o mora contemplando la conciencia en la conciencia externamente, o mora contemplando la conciencia en la conciencia interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en la conciencia o mora contemplando los factores de disolución en la conciencia, o mora contemplando los factores de origen y disolución en la conciencia. O su atención se establece como existe solamente conciencia, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu, mora contemplando la conciencia en la conciencia. 4. Contemplación de los Dhamma. 4.1. 5 impedimentos. 382. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas? Aquí bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 impedimentos. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 impedimentos? Número 1. Aquí, bhikkhus, cuando el deseo sensual está presente en él, un bhikkhu comprende, existe en mí deseo sensual. Cuando el deseo sensual está ausente en él, comprende, no existe en mí deseo sensual. También comprende la razón del surgimiento del deseo sensual que no ha surgido. También comprende la razón del abandono del deseo sensual que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro del deseo sensual que ha sido erradicado. 2. Cuando la mala voluntad está presente en él, comprende, existe en mí mala voluntad. Cuando la mala voluntad está ausente en él, comprende, no existe en mí mala voluntad. También comprende la razón del surgimiento de la mala voluntad que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la mala voluntad que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la mala voluntad que ha sido erradicada. 3. Cuando el sopor y la somnolencia están presentes en él, comprende, existen en mí sopor y somnolencia. Cuando el sopor y la somnolencia están ausentes en él, comprende, no existen en mí sopor y somnolencia. También comprende la razón del surgimiento del sopor y la somnolencia, que no han surgido. También comprende la razón del abandono del sopor y la somnolencia que han surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro del sopor y la somnolencia que han sido erradicados. 4. Cuando la agitación y la preocupación están presentes en él, comprende, existen en mí agitación y preocupación. Cuando la agitación y la preocupación están ausentes en él, comprende, no existen en mí
agitación y preocupación. También comprende la razón del surgimiento de la agitación y la preocupación que no han surgido. También comprende la razón del abandono de la agitación y la preocupación que ya han surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la agitación y la preocupación que han sido erradicados. 5. Cuando la duda está presente en él, comprende. Existe en mí duda. Cuando la duda está ausente en él, comprende. No existe en mí duda. También comprende la razón del surgimiento de la duda que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la duda que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la duda que ha sido erradicada. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en los Dhammas o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas. Y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también bhikkhus, un bhikkhu, mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 impedimentos. 4.2. 5 agregados de la adherencia. 383. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 agregados de la adherencia. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 agregados de la adherencia. Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende. 1. Esta es la materia. Este es el origen de la materia. Esta es la cesación de la materia. 2. Esta es la sensación. Este es el origen de la sensación. Esta es la cesación de la sensación. 3. Esta es la percepción. Este es el origen de la percepción. Esta es la cesación de la percepción. 4. Estas son las formaciones mentales. Este es el origen de las formaciones mentales. Esta es la cesación de las formaciones mentales. 5. Esta es la conciencia. Este es el origen de la conciencia. Esta es la cesación de la conciencia. Así mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en los Dhammas o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas. Y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 5 agregados de la adherencia. Fin de la sección de los 5 agregados de la adherencia. 4.3.
6 bases internas y 6 bases externas. 384. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en las 6 bases internas y las 6 bases externas. Y, bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en las 6 bases internas y las 6 bases externas? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende el ojo, comprende las formas visibles y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende el oído, comprende los sonidos y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende la nariz, comprende los olores y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende la lengua, comprende los sabores y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende el cuerpo, comprende los objetos táctiles y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Comprende la mente, comprende los dhammas y también comprende la atadura que surge en dependencia de ambos. También comprende la razón del surgimiento de la atadura que no ha surgido. También comprende la razón del abandono de la atadura que ya ha surgido. También comprende la razón del no surgimiento en el futuro de la atadura que ha sido erradicada. Así, mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en los Dhammas o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas. O su atención se establece como existen solamente Dhammas y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 6 bases internas y en las 6 bases externas. 4.4. 7 factores de la iluminación.
385. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 7 factores de la iluminación. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, en los 7 factores de la iluminación? 1. Aquí, bhikkhus, cuando el factor de la iluminación de la atención está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la atención. Cuando el factor de la iluminación de la atención está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la atención. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la atención que no ha surgido. Y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la atención que ya ha surgido. 2. Cuando el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas. Cuando el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas que no ha surgido. Y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la investigación de los Dhammas que ya ha surgido. 3. Cuando el factor de la iluminación del esfuerzo está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación del esfuerzo. Cuando el factor de la iluminación del esfuerzo está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación del esfuerzo. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación del esfuerzo que no ha surgido. Y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación del esfuerzo que ya ha surgido. 4. Cuando el factor de la iluminación del regocijo está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación del regocijo. Cuando el factor de la iluminación del regocijo está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación del regocijo. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación del regocijo que no ha surgido. Y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación del regocijo que ya ha surgido. 5. Cuando el factor de la iluminación de la tranquilidad está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la tranquilidad. Cuando el factor de la iluminación de la tranquilidad está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la tranquilidad. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la tranquilidad que no ha surgido. Y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la tranquilidad que ya ha surgido. 6. Cuando el factor de la iluminación de la concentración está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la concentración. Cuando el factor de la iluminación de la concentración está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la concentración. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la concentración que no ha surgido.
y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la concentración que ya ha surgido. 7. Cuando el factor de la iluminación de la ecuanimidad está presente en él, un bhikkhu comprende: existe en mí el factor de la iluminación de la ecuanimidad. Cuando el factor de la iluminación de la ecuanimidad está ausente en él, comprende: no existe en mí el factor de la iluminación de la ecuanimidad. También comprende la razón del surgimiento del factor de la iluminación de la ecuanimidad que no ha surgido. Y también comprende la razón de la consumación por medio del desarrollo del factor de la iluminación de la ecuanimidad que ya ha surgido. Así, mora contemplando el Dhamma en los Dhammas internamente o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas externamente, o mora contemplando el Dhamma en los Dhammas interna y externamente. Mora contemplando los factores de origen en los Dhammas o mora contemplando los factores de disolución en los Dhammas, o mora contemplando los factores de origen y disolución en los Dhammas, o su atención se establece como existen solamente Dhammas, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. Mora. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Así también, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en los 7 factores de la iluminación. 4.5. 4 nobles verdades. 386. Y de nuevo, bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades. Y bhikkhus, ¿cómo un bhikkhu mora contemplando el Dhamma en los Dhammas en las 4 nobles verdades? Aquí, bhikkhus, un bhikkhu comprende de acuerdo con la realidad. Esto es el sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Este es el origen del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la cesación del sufrimiento. Comprende de acuerdo con la realidad. Esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. 4.5.1. Verdad del sufrimiento. 387. Y bhikkhus, ¿qué es la noble verdad del sufrimiento? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza son sufrimiento. Asociación con lo no querido es sufrimiento. Separación de lo querido es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. 388. Y bhikkhus, ¿qué es el nacimiento? Ese nacimiento de estos o aquellos seres en este o aquel orden de seres, el comienzo, el descenso, el engendramiento, la manifestación de los agregados, la adquisición de las bases sensoriales. Esto, bhikkhus, se denomina nacimiento. 389. Y bhikkhus, ¿qué es la vejez? Ese envejecimiento de estos o aquellos seres en este orden de seres, su decrepitud, el rompimiento de dientes, la carnosidad, el arrugamiento, el decline de la fuerza vital, el debilitamiento de las facultades sensoriales, esto, bhikkhus, se denomina vejez. 390. Y, bhikkhus, ¿qué es la muerte? Eso que es el deceso de estos o aquellos seres en este o aquel orden de seres, el perecimiento, la disolución, la desaparición, el morir que es la muerte,
la compleción del tiempo, la disolución de los agregados, el descarte del cuerpo, la destrucción de la facultad vital. Esto, Bhikkhus, se denomina muerte. 391. Y Bhikkhus, ¿qué es la pena? Esa pena, Bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, la aflicción, el sentimiento de pena, la pena interna, la profunda pena interna. Esto, Bhikkhus, se denomina pena. 392. Y, Bhikkhus, ¿qué es el lamento? Ese llanto, Bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, el gemido, el lamento, el sollozar y la lamentación, el sentimiento del sollozar y el sentimiento de la lamentación. Esto, Bhikkhus, se denomina lamento. 393. Y Bhikkhus, ¿qué es el dolor? Bhikkhus, el dolor físico, el displacer corporal, la experiencia desagradable y dolorosa producida por el contacto corporal. Esto, Bhikkhus, se denomina dolor. 394. Y Bhikkhus, ¿qué es el pesar? Bhikkhus, el dolor mental, el displacer mental, la experiencia desagradable y dolorosa producida por el contacto mental. Esto, Bhikkhus, se denomina pesar. 395. Y Bhikkhus, ¿qué es la desesperanza? Ese desconsuelo, Bhikkhus, de uno afectado por este o aquel infortunio, de uno tocado por este o aquel estado de sufrimiento, la desesperanza, el sentimiento de desconsuelo, el sentimiento de la desesperanza. Esto, Bhikkhus, se denomina desesperanza. 396. Y Bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de la asociación con lo no querido? Aquí, cualesquiera objetos indeseables, desagradables, desapacibles que haya, sean estos visibles, audibles, olfativos, gustativos o tangibles, o quienes quiera que deseen infortunio, daño, malestar y no liberación de las ligaduras, estar en contacto con estos, encontrarse con estos, fraternizar con estos, mezclarse con estos. Esto, Bhikkhus, se denomina sufrimiento de la asociación con lo no querido. 397. Y Bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de la separación de lo querido? Aquí, cualesquiera objetos deseables, agradables, apacibles que haya, sean estos visibles, audibles, olfativos, gustativos o tangibles, o quienes quiera que deseen bienestar, beneficio, confort y liberación de las ligaduras, estar separado de estos, no encontrarse con estos, no fraternizar con estos, no mezclarse con estos. Esto, Bhikkhus, se denomina sufrimiento de la separación de lo querido. 398. Y Bhikkhus, ¿qué es el sufrimiento de no obtener lo que se desea? Bhikkhus, en los seres sujetos al nacimiento, este deseo surge, que realmente nosotros no estemos sujetos al nacimiento, que realmente el nacimiento no venga a nosotros, pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la vejez, este deseo surge, que realmente nosotros no estemos sujetos a la vejez, que realmente la vejez no venga a nosotros, pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, los seres
sujetos a la enfermedad, este deseo surge. Que realmente nosotros no estemos sujetos a la enfermedad, que realmente la enfermedad no venga a nosotros. Pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Este es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la muerte, ¿qué deseo surge? Que realmente nosotros no estemos sujetos a la muerte, que realmente la muerte no venga a nosotros, pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento. Bhikkhus, en los seres sujetos a la pena, al lamento, al dolor, al pesar y a la desesperanza, este deseo surge. Que realmente nosotros no estemos sujetos a la pena, al lamento, al dolor, al pesar y a la desesperanza. Que realmente la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza no vengan a nosotros. Pero esto en realidad no puede lograrse meramente deseando. Esto es no obtener lo que se desea y esto también es sufrimiento.